La escuela de pensamiento económico neo-keynesiano o neo-keynesianismo, surge de la síntesis de las primeras ideas de John Maynard Keynes y de las de la escuela neoclásica, constituyéndose como modelo de la ortodoxia económica, desde la segunda mitad del siglo XX. La primera generación de keynesianos, se propuso unificar las ideas de Keynes en un paradigma comprensible, combinando las ideas de la escuela austriaca y las de Alfred Marshall, y, la siguiente, intentó dar al pensamiento macroeconómico, una base microeconómica. La economía neo-keynesiana es una escuela de pensamiento macroeconómico que se desarrolló en el periodo de la segunda posguerra, a partir de los escritos de John Maynard Keynes. Los principales economistas, que trataron de interpretar y formalizar los escritos de Keynes y sintetizarlo con los modelos neoclásicos de la economía, fueron John Richard Hicks, Franco Modigliani y Paul Samuelson, cuyo trabajo se conoce como la síntesis neoclásica, que dominaron en el periodo de la posguerra, como corriente principal del pensamiento macroeconómico de los años 50, 60 y 70. El neokeynesianismo, reformuló las ideas keynesianas, para adecuarla a las condiciones históricas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Sus defensores más destacados fueron Roy Forbes Jarrod, Nicolás Caldor, Joan Baillet Robinson, Epstein David Domar, y Alvin Harvey Hansen. El economista estadounidense, Nicholas Gregory Mankiw, profesor de economía en la Universidad de Harvard, ha abordado temas referentes al comportamiento de los consumidores, las políticas fiscales y monetarias, el comportamiento de los mercados financieros, y la determinación de precios. En este último tema ha proporcionado un importante desarrollo en relación con los costos del menú, que provocan la llamada rigidez de los precios, es decir, situación de insensibilidad de los precios, ante una variación de la demanda u oferta de un bien. Las políticas fiscales, se refieren a las políticas económicas de demanda, en las que los gobiernos, buscan influir en los niveles de ingresos, producción, y desempleo, a través de sus ingresos y gastos, por ejemplo, impuestos sobre el ingreso o sobre el gasto, ayudas al desempleo, o, aumento al gasto público, que aumentan la demanda y hace que, las empresas se estimulen a producir más y a aumentar la contratación de trabajadores. Las políticas monetarias, aluden a las políticas económicas de demanda, a través de las cuales el Banco Central de un país, actúa sobre la cantidad de dinero y los tipos de interés para influenciar los niveles de ingresos, producción y desempleo en la economía, siendo el tipo de interés el nexo entre dinero e ingreso, por ejemplo, operaciones de mercado abierto, préstamos a los bancos y modificación de los requisitos de reservas mínimas. Ceteris paribus, un aumento o disminución, en la oferta monetaria o una disminución o aumento, en los tipos de interés tendrá un efecto positivo o negativo, sobre el gasto privado, consumo e inversión. Esto aumentará o disminuirá la producción y el empleo, que afectará los niveles de precios y provocará un aumento o disminución de los precios, dando lugar a una rápida y creciente inflación o viceversa, es decir, a un desequilibrio entre la producción y la demanda y a una variación del poder adquisitivo, para comprar bienes y servicios. El monetarismo, principal doctrina económica que defendía la política monetaria, fue criticado por el keynesianismo, la nueva macroeconomía clásica y la nueva economía keynesiana, al no creer en su efectividad, ya que se ha demostrado que un aumento de la oferta monetaria, traerá una inflación, que contrarrestará los efectos positivos. Ya Milton Friedman decía, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Los nuevos economistas keynesianos creen que los ciclos económicos son originados por la rigidez de precios, costos del menú, dado el lento ajuste de la economía. El economista estadounidense, Edmund Phelps, de la Universidad de Columbia, fue Premio Nobel de Economía, en 2006, por su análisis de las compensaciones intertemporales en macroeconomía y su efecto sobre la política económica, en el corto y largo plazo. En su artículo Dinámica del salario nominal y equilibrio en el mercado de trabajo, de 1968, Phelps estableció un vínculo entre el empleo, la fijación de los salarios, y la inflación,
y defendió la importancia de las expectativas y la información imperfecta, información que aparece cuando las decisiones tienen que hacerse simultáneamente, y los jugadores necesitan analizar todos los posibles resultados a la hora de tomar una decisión, como ocurre con un juego de cartas, en el que las cartas de cada jugador están escondidas del resto de los jugadores, en la fijación de precios y salarios. En 1969, Phelps escribió La nueva microeconomía en la inflación y en la teoría del empleo, en 1969, en el que explica los efectos reales sobre la oferta de dinero, en ausencia de rigideces nominales, utilizando como ejemplo los mercados físicamente separados, metáfora a la que se conoce con el nombre de parábola de las islas de Phelps, que después utilizaría Robert Lucas, para desarrollar el concepto de expectativas racionales, que cambiarían el resultado de este estudio. Phelps presentó en un artículo la regla de oro de la acumulación, en 1961, en el que mostró que los ahorros son tales, que optimizan el crecimiento del consumo. David Romer, es un economista estadounidense, titular de la cátedra Herman Royer de Economía Política en la Universidad de California, Berkeley. Romer determinó que las rigideces reales, es decir, la rigidez en los precios relativos, pueden exacerbar las rigideces nominales, es decir, rigidez en los precios nominales, en un artículo de 1989, en el que fue coautor junto a Laurence Boll. Las rigideces reales ocurren cuando una empresa es muy lenta ajustando sus precios reales como respuesta a un ambiente económico cambiante. Por ejemplo, una compañía puede encontrarse con rigideces reales si ésta tiene un poder de mercado o si sus costos por insumos y salarios están bloqueados por un contrato. Boll y Romer argumentaron que las rigideces reales en el mercado de la mano de obra mantienen los costos de las empresas altos, lo que hace que las empresas sean indecisas para bajar sus precios y perder ingresos. El gasto creado por las rigideces reales combinado con el costo del menú del cambio de precios, hace menos probable la disminución de los precios por parte de las compañías a un nivel de compensación de mercado. En su artículo Una contribución a la empírica del crecimiento económico, del cual es coautor junto a Gregory Mankiw y David Weil, publicado en 1992, en el Quarterly Journal of Economics, argumenta que de incluirse el papel del capital humano, en el modelo de crecimiento de Robert Solow, podrían explicarse las diferencias en los niveles de vida, entre países. Más recientemente, David Romer y Christina Romer se ha centrado en el impacto de la política tributaria sobre el crecimiento económico general y el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, desde 1945 hasta 2007, excluyendo los cambios impositivos endógenos realizados para combatir las recesiones o compensar el costo de los nuevos gastos del gobierno. Los Romer han determinado que los aumentos a los impuestos exógenos, implementados, por ejemplo, para reducir los déficits presupuestarios heredados, reducen el crecimiento económico, aunque en cantidades menores tras 1980, en comparación con los años previos. A este respecto, los Romer declararon que no pueden encontrar respaldo para la hipótesis de que los recortes fiscales restrinjan el gasto público. De hecho, los recortes fiscales pueden aumentar el gasto. Los resultados también indican que el principal efecto de los recortes fiscales, en el presupuesto del gobierno, es inducir aumentos de impuestos, legislados a la postre. Los aportes importantes de los neokeynesianos, se expresan en la regulación de los mercados, siendo su principal campo de investigación. Los ciclos económicos. Estos ciclos, son desviaciones temporales de la economía, por lo que se necesita de la política fiscal y monetaria, para influir, de manera decisiva, en el sector real, para equilibrarlo, en el que se incorporan las expectativas, en la modelación macroeconómica. Los aportes teóricos neokeynesianos, provienen de otros modelos de crecimiento y de fundamentos microeconómicos, que le faltaban al keynesianismo, siendo mayor el consenso de los microeconomistas, como son, los economistas de empresas, de mercadotecnia,
finanzas y gerencia, que de los macroeconomistas. Los macroeconomistas neokeynesianos, aún no poseen modelos para definir políticas de Estado, pero el modelo de crecimiento de Romer, según Robert Solow, fue un gran aporte a la ciencia económica, en ese terreno. David Romer, contribuyó en 1991, a retornar a la ciencia económica, el estudio de la política estatal central y de los factores productivos, a los que incorporó, la población con una educación adecuada, dada la importancia de este último factor, en nulificar los rendimientos decrecientes, en la época de la tercera revolución industrial. Los neokeynesianos, agregan a sus análisis, el estudio de los ciclos, persiguiendo solventar la preocupación central, de la inexistencia del pleno empleo, así como la importancia del mercado en la calidad de las firmas, las expectativas de la población y, a los empresarios en los modelos de política pública. La nueva escuela keynesiana, tiene como antecedentes próximos, los trabajos de Gray, 1976, Fischer, 1977, y Taylor, 1979 a 1980, cuya principal innovación radica en la hipótesis de expectativas racionales, en un marco de salarios nominales rígidos, que, en ese contexto, la política monetaria resulta efectiva, a pesar de la presencia de esta hipótesis. Poco después, se abandonó el supuesto de rigidez salarial nominal, y aparecieron una serie de trabajos, en diversas áreas, que han ido configurando la nueva escuela keynesiana. Las distintas ramas que se distinguen dentro de la nueva escuela keynesiana responden básicamente a tres líneas de trabajo, la basada en el mercado de bienes, la basada en el mercado de crédito y la denominada nueva escuela keynesiana europea que presta una especial atención al desempleo involuntario. De estas tres líneas, es la basada en el mercado de bienes, la que quizás, más suele identificarse con el neokeynesianismo. Los principales rasgos comunes a ellos, pueden sintetizarse en 3 puntos, la aceptación del supuesto de no vaciado de los mercados, el énfasis en la fundamentación microeconómica de tal supuesto, y la efectividad de las políticas de demanda y, más concretamente, la no neutralidad del dinero a corto plazo, así como, el desempleo involuntario. En ocasiones, la relación entre la nueva escuela keynesiana y los post-keynesianos se plantea en términos de ortodoxia frente a heterodoxia, con similitudes y diferencias, entre sí, y, también, entre la nueva escuela keynesiana y la nueva escuela clásica. La nueva escuela keynesiana, establece, como mecanismos fundamentales, de comportamiento económico. 1. El no vaciado continuo de los mercados es la regla y el vaciado la excepción. 2. En el mercado de bienes, prevalecen los modelos de competencia imperfecta, monopolio y oligopolio, con rigidez de precios. 3. En el mercado de trabajo, priva el desempleo involuntario y los salarios de eficiencia, determinados por factores sociales e institucionales. 4. Las políticas de demanda, afectan a las variables reales. La política monetaria es efectiva, al ceder a las fricciones nominales, que imposibilitan que la economía esté continuamente en equilibrio. Por su parte, el efecto de la política fiscal, es efectiva y creciente entre mayor es el grado de monopolio, es decir, de competencia imperfecta, dados los valores de los multiplicadores fiscales, a corto plazo. Las políticas de demanda cobran gran protagonismo en la nueva escuela keynesiana europea, ya que, por ejemplo, en el caso de la histéresis pura, es decir, la tasa de paro que continúa, después de años, de haber finalizado la recesión, las políticas de demanda podrían dejar su huella, a largo plazo, en la tasa de desempleo no aceleradora de la inflación, en la economía, mientras que en el caso de la histéresis parcial, según evidencias empíricas, podrían afectar a la tasa de desempleo no aceleradora de la inflación, a mediano plazo. Esta idea de los neokeynesianos, se encuentra emparentada, con el concepto de Keynes, acerca del principio de la demanda efectiva, que lleva indisolublemente pegada, la de la insuficiencia del mercado,
para asignar óptimamente todos los recursos en general, y, el trabajo en particular. El sistema por sí solo, puede ser incapaz de generar la demanda efectiva necesaria, para garantizar el pleno empleo durante periodos de tiempo muy largos, por ende, la consecución del pleno empleo, hace necesaria la actuación del sector público estimulando la demanda. Los neokeynesianos nacen en un entorno de declinación del monetarismo y ocaso del neoliberalismo, en el periodo, que va de 1980 al año 2000, surgiendo una teoría del crecimiento avanzado, con poblaciones de alta educación, a posteriori del dominio, de 27 años, de 1938 a 1975, de la teoría de Keynes, en el pensamiento y la política económica, cuya propuesta de solución al desempleo, se fundó en la demanda efectiva y el gasto público, para inducir la inversión productiva privada. El declive de la teoría de John Maynard Keynes, ocurre entre 1975 y 1978, cuando el gasto público, ya no resolvía el desempleo, ni el estancamiento económico, ni el proceso inflacionario incendiario y el paro, estanflación, haciendo que, el eje teórico de Keynes, cayese ante la capacidad predictiva, de expectativas, de empresarios y trabajadores, con lo que se encumbró la escuela monetarista, como doctrina económica de Estado, durante 28 años, desde 1972, hasta 1990. Esa escasez predictiva de las posturas de Keynes, dificultó en su momento, encontrar nuevas políticas de control estatal, para el nuevo entorno, lo que dio lugar al surgimiento de nuevas propuestas y teorías, que de una parte, atacaban los postulados de Keynes, y de otra, replanteaban y revisaban las teorías y el pensamiento keynesiano. El monetarismo, aplicó instrumentos de estabilización, controlando el gasto público, independizando al Banco Central del gobierno, estimulando la inversión, y no el gasto, reduciendo impuestos, desregulando, o sea, eliminando, el control económico estatal, pasando el mando al mercado, mismo que, en esa visión, elige al más hábil, en una especie de enfoque darwinista. Los acontecimientos, a partir de 1982, dispusieron a economistas del Instituto Tecnológico de Massachusetts, a recuperar las aportaciones keynesianas, que dieron origen a la escuela neokeynesiana, corriente de pensamiento, que se enfrentó al dominio neoliberal, denunció el fundamentalismo de mercado, típico del neoliberalismo y propuso un mayor equilibrio entre el mercado y el Estado. Pero, la propuesta neokeynesiana del equilibrio, entre el mercado y el Estado, se basa en una teoría de regulación del mercado, muy singular, que incentiva a las empresas, estableciendo plazos para ejecutar recomendaciones estatales, que después de su cumplimiento, se hace publicidad a favor de lo realizado por las firmas, que de conformidad con la teoría de la información, impactan positivamente, las utilidades y las cotizaciones de las empresas. La forma singular de concebir la regulación económica, del neokeynesianismo, eliminó el contenido político, de la ciencia económica, de modo que indican la conveniencia de que sea el mercado, el que fije los salarios y los precios, y no, el Estado, al sostener que la intervención gubernamental, solo se justifica en periodos de guerra y grandes crisis, un año, o, depresiones, 3 a 4 años de crisis, como en los tiempos de Keynes, esto es, cuando los mercados no proveen información transparente y, los gastos para obtenerla son muy altos para los agentes privados. Por tanto, la necesidad de intervención del gobierno, para los neokeynesianos es casuística, al justificarse solo cuando se considera urgente, corregir fallas de mercado, por lo que concluyen que las políticas económicas que desanima a las empresas a endeudarse, como son las impuestas por el Fondo Monetario Internacional, sin recurrir a sus utilidades retenidas, frenan su crecimiento o modernización, y, reducen el crecimiento potencial de la economía, dado lo imperfecto del mercado de capitales, por lo que afirman que la política económica, de la escuela neoclásica, ha fracasado, por su fundamentalismo de mercado, es decir, del consenso de Washington, porque no consideran,
las asimetrías en la información. Los neokeynesianos consideran que los salarios de eficiencia, aquellos que las empresas voluntariamente ofrecen, por encima del nivel de equilibrio, deben ser fijados, en razón de la productividad del trabajo, estimulada por los salarios de eficiencia, y no por el Estado, ni por los sindicatos, dada la existencia de los avances tecnológicos, que en la actualidad, son altamente vertiginosos. El modelo de la tasa no inflacionaria del desempleo, componente del pensamiento neokeynesiano, coopera al concepto de desempleo óptimo, como nivel admisible, costeado por los propios trabajadores, a través del seguro de desempleo, sin causar inflación. La escuela incorpora las expectativas racionales, de John Muth y Robert Lucas, a la modelación macroeconómica. Dichas expectativas son experiencia e información acumulada, de las personas, o sea, agentes económicos, útiles a la hora de tomar decisiones económicas, en el presente, de las que depende la evolución futura de la economía y, por tanto, los efectos de la política económica. Entre las fallas del mercado, los neokeynesianos señalan la pegosidad, inercia o rigidez, tanto de precios como de salarios, pegosidad que hace que, ni precios ni salarios respondan inmediatamente, a cambios en el mercado. Esa pegosidad de precios y salarios y otras fallas, hacen que la economía sea errática, o sea que no sea capaz de alcanzar el pleno empleo, haciendo necesaria la implementación de políticas de estabilización por parte de los gobiernos y bancos centrales, a través de las políticas fiscales y monetarias, y no, políticas de laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, que da resultados más eficientes, de acuerdo con Vilfredo Pareto. La incorporación de la rigidez, inercia o pegosidad de sueldos y de precios, premisa primordial de los neokeynesianos, dificulta el vaciamiento de los mercados, y por tanto, el equilibrio a largo plazo, lo que necesita la acción de autoridades fiscales y monetarias, reflexión que hace surgir este pensamiento, como una fusión de la teoría neoclásica, con la keynesiana, pero en forma contraria a la idea de los nuevos clásicos, quienes suponen que los ajustes de precios y salarios, conducen en el corto plazo, al pleno empleo estable. La percepción del neokeynesianismo, es que el largo plazo, puede ser un periodo verdaderamente largo, o, quizá, inalcanzable en la práctica, dado que las fluctuaciones siempre y continuamente, modifican la situación económica. Es como decía John Maynard Keynes: a largo plazo. ¿Todos muertos? En el pensamiento neokeynesiano, sobresalen, Nicholas Gregory Mankiw, David Romer y Edmund Phelps, por devolverle al debate teórico, los temas primordiales abordados por John Maynard Keynes, como son, el crecimiento y los ciclos económicos, y, su regulación por políticas fiscales y monetarias, los salarios, eficientes, el empleo, de calidad, el desempleo, el rol de los mercados, competitivos, en un marco de intensos cambios en la educación de la población, el vigor científico en la investigación, es decir, número de investigadores, y la difusión tecnológica, ciertamente en escenarios totalmente diferentes a los de Keynes, al surgimiento de su teoría general. Esta escuela de pensamiento económico, se enriqueció con el modelo general de crecimiento de David Romer, que considera 4 factores, que determinan el crecimiento económico, a saber, la tecnología, el capital, el trabajo y el capital humano, como insumos generadores de valor agregado, en 3 sectores, el sector de investigación, el sector de bienes de capital y el sector de bienes finales, a una tasa de crecimiento de equilibrio, cuyo tamaño depende, contundentemente, de la asignación de capital humano, entre las actividades de esos 3 sectores, y también, de lo que se destina a consumo e inversión. Los neokeynesianos, advirtieron que las fallas del gobierno, suelen ser menores, que las fallas del mercado, al reconocer que éste, por sí solo, conduce al desempleo, a la concentración del ingreso y la riqueza, así como del poder, siendo la política, fiscal y monetaria, el único modo de bloquear esa tendencia. Las llamadas fallas del gobierno son en realidad fallas de las organizaciones, que se suman a los actuales mercados oligopólicos mundiales, que no consideran la intervención gubernamental.
puede afirmarse que los neo-keynesianos han evidenciado las limitaciones del neoliberalismo como una forma de hacer política. Ya Joseph Eugene Stiglitz ha indicado que la globalización, a la cual no se resiste, tiene problemas en la forma en que ha sido administrada, oponiéndose al neoliberalismo y a su herencia, el desempleo y la pobreza, contraponiéndose, también, a las expectativas disminuidas de Paul Krugman, con lo que se supera el ámbito de las preferencias del consumidor, para adoptar las expectativas racionales. La metodología macroeconómica, del neo-keynesianismo, utiliza categorías agregadas, por ejemplo, ingreso nacional, producto social, oferta y demanda e inversión agregada, a fin de comprender las relaciones cuantitativas generales, de la reproducción capitalista. Algunos neo-keynesianos previeron la crisis de crédito y deuda, seguida de la recesión vigente, al afirmar que ya se habían instalado las bases para que se produjera, que, tras décadas de postergarla, ha arribado con graves consecuencias, sin que pueda aún remontarse, al grado que los países, políticos y partidos de diferente filiación, recuerdan a Keynes, poniendo en marcha algunas de sus propuestas, para salir de la misma. El pensamiento neo-keynesiano aprovechó el vacío de los neoclásicos, respecto de los costos de información, los retrasos en la implementación de las políticas, los errores en la medición de los datos agregados y otras rigideces, que los incapacitó para imitar el comportamiento de las principales variables monetarias, en las economías reales y sus respuestas, ante las intervenciones de las autoridades monetarias, por lo que ellos suponen que los precios son rígidos. Además, abandonan el supuesto de la competencia perfecta e introducen un cierto poder de mercado, que las empresas tienen, así como otras rigideces nominales y reales. El ajuste parcial de los precios y cada una de las rigideces añade un grado adicional de libertad al sistema, por lo que puede afirmarse que lo que estos modelos pierden en coherencia interna, en contraste con los modelos clásicos, lo ganan en posibilidades de ajuste al comportamiento de los datos, a lo que se añade el análisis de la actuación de los principales bancos centrales, para predecir y formular recomendaciones. No obstante que los modelos macroeconómicos neo-keynesianos generan conclusiones keynesianas, como son el desempleo involuntario y la justificación de la intervención pública en la economía, para algunos autores post-keynesianos e institucionalistas, su punto de partida, como crítica al enfoque neoclásico, no modifica el modo de pensamiento subyacente ortodoxo, en esta escuela, al centrar su atención en sistemas cerrados en equilibrio. La escuela neo-keynesiana sigue siendo muy cercana a la neoclásica, porque sus supuestos eliminan el estudio del poder y, por ende, el contenido político, de modo que en esta visión, la empresa comercial se subordina a lo que disponga el mercado, y por lo tanto al individuo o la unidad familiar. El Estado se sujeta a lo que disponga el ciudadano, con algunas excepciones, pero con reglas generales y controladoras. Si la empresa está subordinada al mercado, no tendrá poder que ejercer en la economía, salvo en la medida en que beneficie al mercado y al consumidor. Y aparte de la influencia que pueda obtener para modificar el comportamiento de los mercados, la empresa no puede ejercer poder sobre el Estado porque es el ciudadano quien manda. La debilidad fundamental de la economía neo-keynesiana, al igual que la neoclásica, no reside en el error de los supuestos, que elude el problema del poder, sino porque sus supuestos coinciden con la conveniencia. Pero al eludir el poder, al convertir a la economía en una disciplina no política, se destruye su relación con el mundo real, contrariando el ámbito social. La exclusión del poder y de su contenido político, en la teoría y práctica de la ciencia económica neo-keynesiana, propicia la reducción del enfoque a dos problemas económicos importantes: el problema microeconómico de la imperfección del mercado, monopolio o oligopolio en los mercados de productos o factores, que acarrea tergiversaciones en la distribución de los recursos y el ingreso, y el problema macroeconómico del desempleo y la inflación, como una deficiencia o exceso de la demanda agregada de bienes y servicios, incluidos los efectos monetarios,
que bien pueden calificarse como fracasos desastrosos. Las áreas más prominentes del mercado oligopólico: automóviles, caucho, productos químicos, plásticos, alcohol, tabaco, detergentes, cosméticos, computadoras, medicamentos espurios. La aventura espacial no están experimentando un desarrollo lento, sino rápido, padeciendo del uso excesivo de recursos, que se torna exagerado en áreas monopólicas y oligopólicas, especialmente en la producción de armas y de sistemas armamentistas. El mercado, sea competitivo, monopólico y oligopólico, es el indicador último y respetado por las empresas, en la búsqueda de la elevación máxima de sus beneficios. Cuando la producción y el empleo son deficientes, la política requiere que aumente la demanda agregada, como una orden para el mercado, ante el cual reaccionarán a su vez las empresas. La corrección se invierte, cuando la economía alcanza el nivel de la capacidad instalada efectiva de las plantas y de la fuerza de trabajo, o se aproxima a ella, y la inflación se convierte en el problema social importante. La demanda se constriñe, con un efecto inicial o más dilatado, sobre los precios, a medida que la fuerza de trabajo excedente busca empleo, las tasas de interés bajan y los menores costos de los factores producen precios estables o menores. Dentro de los factores microeconómicos de interés, los neokeynesianos incluyen el estudio de las imperfecciones en el mercado de créditos, como fallas de coordinación y, con pocas excepciones, tanto los precios como los salarios, son fijados a través de una economía sin coordinación entre sí, con lo que se propicia una inercia en precios y salarios, que de modo adicional o alternativo origina precios y salarios, que pueden estar fuera de la variación normal, lo que a su vez, puede generar una recesión. También, podría ocasionar una variedad de multiplicadores de demanda agregada, y posiblemente, producir una multiplicidad de puntos de equilibrios. Hoy y desde hace 3 décadas, se cuenta con la gran utilidad de la macroeconomía dinámica, en la simulación económica, por lo que, en los últimos años, no en todas las economías se utilizan los modelos neokeynesianos, pese a la cercanía, entre economistas neoliberales y neokeynesianos, dada la existencia de nuevos procesos que los distancian, como ocurre con los shocks, de dudosa procedencia estructural, y, la inconsistencia de la evidencia microeconómica, a lo que se agrega la invarianza de las políticas de los shocks económicos, al no alcanzarse las transformaciones, a las que se aspira. Así, para John Kenneth Galbraith, la economía neoclásica y neokeynesiana, no ofrecen soluciones útiles, a los problemas económicos de la sociedad moderna. Fue el frenesí por encontrar fundamentos microeconómicos explicativos, a los resultados macroeconómicos, lo que produjo el desarrollo de la escuela neokeynesiana, que, básicamente, explica la desviación de la producción, de sus posiciones de pleno empleo, procurando explicar la existencia de mercados que no se vacían en términos de equilibrio, al introducir supuestos de competencia imperfecta, en los mercados de bienes, de servicios y de trabajo, y la rigidez de los precios, de los salarios y de la oferta de crédito, en términos de procesos de elección en contextos de información asimétrica, después de que la síntesis neoclásica, término introducido por Samuelson, indicaba la tesis central de que uno de los objetivos principales, tanto de los gobiernos, como de los bancos centrales, es la obtención y mantenimiento del pleno empleo, a fin de asegurar que la noción neoclásica de la escasez de recursos, tuviese validez práctica.